Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Todo lo que queremos y tenemos que saber sobre el Alzheimer. Cómo comienza, quiénes pueden tener, hay manera de evitar o no, hay o no tratamiento, se cura, no se cura. Bueno, todo lo que queremos saber lo vamos a encontrar en el programa de hoy con un invitado muy especial que enseguida les voy a presentar. Pero antes veamos, por favor, señor director, como siempre al inicio de cada programa tenemos un resumen para interiorizarnos un poquito más en el tema que vamos a tratar. Y esto dice que el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la primera causa de demencia en la población. Actualmente se sabe que las alteraciones cerebrales propias de la enfermedad comienzan años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Investigaciones científicas alrededor de todo el mundo buscan tratamientos para revertir el avance de la enfermedad. Antes de adquirir cualquier producto sin receta médica o seguir cualquier terapia alternativa, es recomendable consultar con un médico especialista. Obviamente que sí, cuando uno tiene algún problema de salud quiere la solución y si un médico no te entrega esa solución, lastimosamente los seres humanos somos así, buscamos por cualquier lado. Pero esa recomendación es muy importante, ir siempre a un médico especialista en el tema que nos ocupa. Por eso invitamos a, ya les voy a decir, pero antes les cuento su currículum. Él es neurointervencionista endovascular del Instituto Médico ENERI en Buenos Aires, Argentina, especialista en administración hospitalaria, auditoría médica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Neurología, es médico del Hospital Central del IPS, endovascular y neurología, médico de guardia del Hospital de Luque, sala terapia intensiva, neurología en sanatorios a nivel privado, ex becario del Centro de Entrenamientos del Instituto Médico ENERI en Buenos Aires, Argentina, desde el 2012 al 2013 y tiene experiencia en docencia médica. Estoy hablando del doctor Osvaldo Paniagua, que ya está acá con nosotros. Doc, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y aquí presente para tocar este tema que es sumamente relevante, que es la demencia por Alzheimer. Así que disponible para las consultas. 1000 consultas tengo, doctor. Sí. Muchas consultas. La primera es cómo uno se da cuenta o la persona que tiene Alzheimer se da cuenta que tiene Alzheimer. ¿La persona que tiene Alzheimer sufre o cómo es? Perfecto. Le quiero hacer una breve introducción sobre la historia del Alzheimer. Sí. Y el doctor que describió el Alzheimer es el doctor Alois Alzheimer, que es médico, neurólogo, psiquiatra. Y en el año 1900 él había atendido a una paciente, a una mujer de 52 años que fue llevada por el esposo a la consulta y a la internación. Y principalmente los problemas por el cual consultaba en ese momento la mujer eran trastornos de la memoria reciente, conductas de celos o celopatías y también un descuido de su forma de vestir. Llamó la atención la historia relata que llamó la atención el médico, lo interna, lo estudia y ve cómo la persona va perdiendo las capacidades de autocuidado. Luego, a los 5 años fallece esa paciente y le hacen un estudio neuropatológico y encontraron que había depósitos de pequeñas sustancias que lo llamaban cuerpos de Nils, que en ese momento no se sabía bien qué era y eran depósitos de proteínas, ¿verdad? Entonces a partir de ahí... ¿En el cerebro? En el cerebro, sí, en el cerebro. Entonces a partir de ahí se acuña el nombre de enfermedad de Alzheimer a esta patología donde la persona en un principio empieza con un problema de trastornos de la memoria o quejas de la memoria o alteraciones de la conducta. Y a partir de ahí van apareciendo otros síntomas de forma progresiva, irreversible, donde en la persona finalmente queda en un estado donde la persona no puede autocuidarse, ¿sí? Entonces la demencia, ¿qué es? La demencia es la pérdida de la capacidad del autocuidado, ¿sí? Esa es la definición de la demencia.
¿qué compone la demencia? Y la demencia compone alteración de la memoria, compone alteración del pensamiento, alteración de la planificación de una actividad, ¿sí? Que requiere un nivel más intelectual, por ejemplo, realizar compras, tener gastos y poder hacer un balance mensual, exige ir a un lugar y realizar sus actividades rutinarias que si lo hace de forma periódica lo puede hacer, pero si es en un lugar nuevo no lo puede hacer, ¿sí? Y también la pérdida de la capacidad de reconocerle a las personas que previamente los conocía, ¿sí? Lo puede entablar incluso una conversación, pero no sabe si esa persona no sabe el nombre o no la reconoce, ¿sí? Son los trastornos del conocimiento hacia la otra persona, ¿verdad? Entonces, la demencia en sí es una enfermedad neurodegenerativa, así como usted indicó en la placa, irreversible, ¿sí? Donde realmente hay un sufrimiento del paciente al principio porque se da cuenta que pierde la memoria, ¿sí? Y también finalmente después la carga familiar, ¿sí? La familia es la que sufre mucho ante esta patología. A ese trastorno que se genera, los trastornos cognitivos, también acompañan trastornos del sueño, por momentos irritabilidad o agresividad hacia el cuidador o a terceras personas, y genera mucha discapacidad, ¿verdad? La demencia es un problema de salud pública, ¿sí? El 30% de los pacientes que tienen enfermedades mentales forma parte de la demencia, ¿sí? Y la demencia, otro dato interesante es que la demencia es una patología del adulto mayor, del paciente a partir de los 60 años, ¿verdad? En algunos casos puede verse más tempranamente, pero empieza a aparecer a partir de los 60 años. El problema de la demencia es que es una discapacidad o un trastorno que cuanto más edad tiene la persona, ahí es mucho más frecuente que padezca la demencia. Es decir, el factor de riesgo predominante es la edad. Sí, así mismo. Sí. Bueno, tenemos que hacer un corte, doctor, pero tantas preguntas. Con esto que me dijo nomás ya tengo miles de preguntas que hacerle. Y la primera es si se puede, ¿qué podemos hacer para evitar o prevenir tener demencia? Si hay algo que se puede hacer, pero eso a la vuelta del corte. Estamos hablando con el doctor Osvaldo Paniagua, él es especialista en neurología. Nuestro tema, todo lo que se debe saber, debemos saber sobre el Alzheimer. Y la pregunta que yo tenía antes de meternos más de lleno en yo ya quiero la respuesta, ¿verdad? Quiero la solución. Doctor, ¿hay alguna manera en que las personas podamos, en general, algún tipo de estilo de vida, alguna vitamina, alguna cosa que se pueda recomendar para evitar tener Alzheimer? Sí, realmente el Alzheimer es multifactorial, ¿sí? Depende de algunas situaciones importantes a tener en cuenta, que es la buena alimentación, ¿sí? Dentro de esa buena alimentación incorporar algunos alimentos que son sumamente importantes, por ejemplo el consumo de huevos, ¿sí? El consumo de frutas como antioxidantes, arándanos, que en nuestro país no es algo que se pueda adquirir fácilmente, pero también el consumo del aguacate es otra fruta que se debe consumir. También practicar actividades físicas regulares y evitar algunas otras cosas, como por ejemplo evitar el consumo del exceso del alcohol, ¿sí? Evitar el tabaco, y las dos enfermedades muy frecuentes que están asociados, ¿verdad?, es la hipertensión arterial no controlada y la diabetes. Es decir, cuando una persona desea evitar ese tipo de enfermedades, lo que debe hacer es extremar los cuidados generales, controlando la presión arterial, tomar la medicación
controlar el azúcar, tomar la medicación para la diabetes y realizar las actividades físicas que previene la demencia y también otros tipos de demencia, ¿sí? Eso es importante. Esa es la forma que debemos de orientar fundamentalmente para prevenir. Por otro lado, también es importante la historia familiar. Si existen familiares con demencia, tratar de acudir a la consulta con el médico general o con el geriatra o el neurólogo para poder ir trabajando en esos factores de riesgo y detectando. Actualmente se busca por métodos de diagnóstico llegar rápido al diagnóstico final, pero eso depende otra vez de varios estudios, las condiciones en las cuales se encuentra la paciente en ese momento, ¿verdad? Cuando uno tiene 50, 55 años, a veces va a la consulta preocupados por de que tenga esa enfermedad y los estudios son normales, pero es importante ese punto de análisis, que un estudio es normal y que luego hace uno un seguimiento a la evolución, claro, ¿verdad? Otro dato que quiero indicarles que es sumamente importante es la demencia y los casos que pueden simular la demencia, ¿sí? Los casos que pueden simular la demencia es, por ejemplo, la depresión, ¿sí? La depresión es un trastorno psiquiátrico muy frecuente en nuestra población. Sí. Le había comentado antes que hay un 50% de la población en esa edad que tiene trastornos de memoria y están relacionados con la depresión, ¿sí? Y es un momento importante de acudir a la consulta porque no es lo mismo la depresión que la demencia, y la depresión es tratable y simula un caso de demencia, ¿sí? Entonces nosotros en el consultorio a veces tomamos algo práctico que siempre funciona, que cuando la paciente viene por quejas de memoria, se instala en tu consultorio y te dice: doctor, tengo problema de memoria. Ese paciente no tiene problema de memoria por Alzheimer, sino que probablemente tiene depresión o ansiedad, ¿sí? Cuando el paciente es traído por los familiares y te comenta: mire, doctor, ella tiene trastorno de memoria o él tiene trastorno de memoria, se olvida de la llave o se olvida de cómo cuidar la preparación de sus alimentos, entonces ese sí probablemente tenga demencia cuando es traído por terceras personas. A partir de esa consulta médica, que es sumamente importante, hay que hacer una serie de estudios mínimos que permitan detectar de cómo se encuentra funcionalmente el cerebro y también detectar si tiene déficit de vitamina o algún disturbio hormonal. ¿Por qué? Porque a nivel práctico en el consultorio lo que nosotros necesitamos saber es si ese problema de memoria probablemente va hacia el Alzheimer o una demencia, o es un problema de memoria por depresión, déficit de vitamina o problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque esos son tratables y son controlables y la paciente va a tener una calidad de vida muy buena, ¿sí? Hay que recordar que estos trastornos de memoria producen discapacidad, ¿sí? Entonces, discapacidad es igual a mala calidad de vida, así mismo. Entonces, en atención primaria, los médicos generales, nosotros siempre procuramos darle las herramientas a los médicos que puedan detectar esos problemas ya en consultorio y puedan ya ellos iniciar el tratamiento, y que no el paciente llegue a demencia a la consulta neurológica. O sea, para nosotros es penoso que un paciente llegue en ese estadio. ¿Por qué? Porque, respondiendo a tu pregunta, eso hoy es una patología no curable, no se puede hablar de curación, sino de tratamiento para controlar los síntomas. Y siempre le explicamos a los pacientes, porque a veces los medicamentos tienen un costo, ya el paciente que tiene 60, 65 años toma varios medicamentos. Lo que le explicamos es lo que el medicamento busca es retrasar ese proceso que va a tener el paciente, ¿sí? Y la sobrevivencia de un paciente con problemas de memoria de tipo Alzheimer generalmente es de 10 a 15 años, es decir, esa familia convive con esa persona por 10 a 15 años y lo ven cómo se va deteriorando a sí mismo. Así. O sea, quien tiene Alzheimer es feliz porque ni sabe que tiene Alzheimer, ¿verdad? Sí, no se da cuenta. Suponemos nosotros eso, ¿verdad? Que el paciente que no siente, que no siente, pero eso también es importante aclarar, ¿verdad?
A veces nosotros decimos que no siente y el cuidador puede decir una palabra inadecuada o llamar la atención a esa persona que sabemos que tiene Alzheimer, pero hay alguna parte del cerebro que sí comprende, ¿sí? ¿Me entiende? A veces uno no puede lanzar el diagnóstico o no debe de decir cosas que no corresponden o agredir. A veces este es un problema de la convivencia entre la persona enferma y el cuidador. Y muchas veces el cuidador se pone nervioso, pierde la paciencia y ahí puede entrar en una situación donde le irrita al paciente, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. Pareciera ser que no lo sufre, ¿verdad? Pero creemos nosotros que hay una reserva del cerebro que sí, en algún momento eso vuelve a un estado donde comprende y luego sale otra vez de ese estado, ¿verdad? Claro, no, obviamente, una agresión que le traten mal va a sufrir, tenga Alzheimer o no. Correcto. Lo que digo es, mi pregunta es, la persona que tiene Alzheimer, que está sufriendo Alzheimer, ella no está sufriendo porque se da cuenta que tiene Alzheimer. Sí. Diríamos parcialmente. Parcialmente. Sí, o sea, puede volver e ir de vuelta. Sí, porque hay... El Alzheimer tiene estadios. Ajá. Hay un estadio de inicio donde sí la persona solo tiene un problema de memoria, ¿sí? Con algunos problemas específicos, no le reconoce a las personas o no le permite hacer algunas actividades mínimas. Ahí sí el paciente siente y se da cuenta, ¿verdad? Cuando ya está en un estadio avanzado, encamado, donde se tiene que alimentar, no puede, le presentas un almuerzo o una comida en la mesa, él no tiene capacidad de tomar, cómo. Exactamente. Ahí sí diríamos que él no tiene la capacidad de reconocer o de saber si alguien le puede dañar, ¿verdad? Pero ya es un estadio final, ¿verdad? Ahora sí, la familia y el entorno sí que sufren. La familia, el entorno, sí. Realmente genera una impotencia porque no tienes una solución, ¿verdad? Es una situación que va a ir deteriorándose y es un problema social y económico. Claro. Es un problema social y económico. Claro, porque esa persona ya no va a trabajar y esa persona necesita un cuidador. Entonces son dos personas, si es la familia, hay alguien que va a dejar de trabajar para cuidarle o van a tener que contratar a alguien que venga a cuidarle. Correcto, o sea, ahí entra el problema financiero. Así mismo. Sí. Había una película que la protagonista se daba cuenta que tenía, o sea, que iba perdiendo la memoria y ponía todas las cosas con sticker. ¿Cómo se llama? Usted vio esa película, ¿verdad? Sí, no Pero recuerdo. vio la película. Sí, no recuerdo. Siempre hay películas o algunas escenas donde existe una persona con demencia. Hay un programa de emergencias que la protagonista tiene la madre internada en un hogar de Alzheimer, y ahí la persona que tiene Alzheimer vive del pasado, no del presente. ¿Sí? Y tenía un profesor que decía, ¿cómo lo definís? Y lo definís como una computadora que no guarda la información. ¿Sí? ¿Me entiendes? Para entender. O sea, ¿qué es el Alzheimer? Y no carga información nueva. Vos le das toda la información, en ese momento chequeaste, das guardar y no guardas. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre con esa persona. El pasado lo recuerda, lo vive intensamente, pero el presente no lo puede manejar. ¿Sí? Qué buena explicación nos dio. Bueno, y ahora vamos con nuestro primer material. Vamos a ver, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo del Alzheimer? El principal factor de riesgo es la edad. Algunos estudios también muestran que es algo más frecuente en mujeres. Se suman los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, el sedentarismo y el menor nivel de educación. Se han identificado factores genéticos que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, no obstante, es poco frecuente. Y sí, siempre es importante dejar en claro estos factores de riesgo que son sumamente relevantes. Tratar la hipertensión controlada, en nuestro país el 40% de la población tiene hipertensión. Si nosotros tenemos un sistema de trabajo público y también en el consultorio concienciamos al paciente de que debe seguir la medicación estrictamente y controlar una presión arterial controlada es menos de 130-80 milímetros de mercurio.
y trabajar con el paciente para que él pueda conseguir ese objetivo, ¿sí? Al conseguir ese objetivo se evita la demencia, se evita la enfermedad de cerebro cardiovasculares y otras patologías renales, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, veamos el siguiente material a la vuelta del corte. Continuamos charlando con nuestro invitado sobre todo lo que tenemos que saber sobre el Alzheimer. Y la pregunta que te tengo, doctor, es ¿cómo una persona que de repente se da cuenta que se olvida las cosas y qué sé yo, o de repente te acordás de tal cosa y tenés que pensar 2, 3 veces hasta acordarte de eso? No le queremos asustar a todo el mundo que tiene pérdida de memoria, ¿verdad? No significa que todos los que tienen algún tipo de pérdida de memoria van a tener Alzheimer, ¿o sí? No. El Alzheimer empieza con un problema de memoria en algunos casos y en otros casos por problemas de conducta. Ajá. Generalmente trastornos conductuales, lo que suele aparecer es la celopatía, no solo de pareja, sino celos profesionales, a veces actividades sin sentido, ¿sí? Que lo tenía que haber realizado y no lo hizo. Esos son los trastornos no cognitivos que le llamamos nosotros, son trastornos de conducta. Los trastornos de memoria son muy frecuentes y la causa más frecuente es la ansiedad y la depresión, ¿sí? Por eso nosotros siempre cuando nos enfrentamos a un paciente con problemas o que cae memoria, hacemos 3 estudios, ¿verdad? Uno es un análisis de sangre donde necesitamos saber cómo están los componentes del cuerpo, las vitaminas, vitamina B12 y la hormona tiroidea, ¿sí? Cómo se encuentra. Verificar eso que esté bien. Y el otro estudio que pedimos es una tomografía de cráneo, ¿sí? Y hay otra evaluación que es sumamente importante, que es el test neuropsicológico. El test neuropsicológico lo que hace es evaluar el funcionamiento del cerebro en cuanto al cálculo, la memoria reciente, la memoria antigua, el reconocimiento de algunos objetos o palabras. Y con ese test te permite graduar cuánto es el valor normal esperado para la edad. Y a partir de ese test, si existe un trastorno de memoria acompañado a un trastorno depresivo que el test arroja, entonces la causa del problema de la memoria es la depresión. Si el trastorno de memoria es evidente y acompañado de otros trastornos de conducta sin depresión, probablemente eso se estile hacia un problema de demencia, de tipo Alzheimer o de tipo vascular, ¿sí? Entonces es sumamente importante ese test. ¿Por qué? Porque es un registro documental de cómo se encuentra esa persona en ese momento y que permite hacer un seguimiento, ¿sí? Permite hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque en la primera consulta no hay que realizar el diagnóstico de demencia, porque muchas patologías pueden simular un problema de demencia, ¿sí? Entonces no es recomendable. Lo mejor que se puede hacer es tener los estudios y hacer un seguimiento cercano y no arriesgar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es un golpe mortal a la familia, ¿sí? Es un golpe mortal y uno lo que está haciendo es a esa persona lo está sacando de una actividad, ¿sí? Ya sea profesional, ya sea... Y es un impacto muy grande para el paciente y para la familia, de forma negativa, ¿verdad? Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso. Y otro dato que es muy importante en la práctica médica, cuando la persona padece de Alzheimer, el paciente no puede ocuparse de sus cosas, no puede ocuparse de sus bienes, no puede ocuparse de sus cuidados, de su salud. Eso implica declararle al paciente que no está en condiciones y trae un problema legal. Claro. ¿Sí? Trae un problema legal. Entonces es muy importante documentar con ese test cómo evoluciona para que uno
posteriormente pueda declarar o hacer el diagnóstico final y que la familia pueda tener los recursos que luego va a la parte legal para poder declarar de que él no se encuentra en condiciones de poder ser autónomo y que ellos van a tutelar el cuidado de esa persona, ¿verdad? Entonces son tres los estudios que son importantes: el análisis de sangre, la tomografía y el test neuropsicológico, que muchos pacientes a veces no lo quieren realizar, ¿verdad? No quieren, porque le pedís porque el test hace una neuropsicóloga. Entonces el paciente te dice, no quiero ir, o sea, rechaza y retrasa el diagnóstico. Pero ¿sí? Con esos 3 estudios, ahí pueden determinar que tiene demencia, Alzheimer. Confirma el trastorno de memoria, descarta otros trastornos de personalidad o ansiedad, y a partir de ahí se hace el seguimiento. Ya. La recomendación es 6 meses de seguimiento para declarar de que tiene un trastorno cognitivo. Porque muchas veces un problema de vitamina, un problema de tiroides te puede dar los test alterados, ¿sí? Y uno puede cometer la imprudencia ya de declarar una demencia y después resulta ser que no es demencia, ¿verdad? Ya. Me parece tan importante esto, la responsabilidad como profesional de, aunque le parezca y tenga todos los signos y síntomas, hacer todo esto para dar un diagnóstico certero. Correcto, sí, eso es fundamental. Sí. Es fundamental porque modifica totalmente Claro. Sí. Cambia absolutamente. La palabra cambia la vida, el mundo. En un momento vos estás acá y después vienen con un diagnóstico y cambia absolutamente tu vida y la de tu familia. Entonces más vale que ese diagnóstico sea certero, ¿verdad? Correcto, y para hacerlo ya sí. nos estás explicando. Sí. Fantástico. Bueno, importante saber todo esto. Vamos a ver este siguiente material, por favor. El deterioro cognitivo leve se caracteriza por la aparición de síntomas cognitivos, predominantemente problemas de memoria para recordar hechos recientes, pero que no ocasionan repercusión sobre las actividades de la vida diaria. Algunos pacientes con deterioro cognitivo leve desarrollarán Alzheimer en un futuro. Es importante identificar a quienes tienen un riesgo elevado de progresión. Perfecto. Y el déficit cognitivo leve es una transición entre un envejecimiento normal, un problema de memoria, ¿sí? Y la demencia, donde si nosotros compartimentalizamos la función del cerebro, una parte se encarga de la memoria reciente, otra parte se encarga del reconocimiento de las personas, otra parte del cerebro se encarga del procesamiento de la información, la planificación y la organización. Entonces están compartimentalizados en varias funciones. Cuando hay un envejecimiento normal, hay leve alteración de la memoria, pero no implica la modificación de la calidad de vida de la persona. Se olvidó, en momentos lo vuelve a recordar y es funcional, ¿sí? Cuando hay un déficit cognitivo leve, puede estar alterado la memoria, solamente realiza el test y está alterado la memoria, no es un Alzheimer, ¿sí? O algunas otras funciones del cerebro. No le reconoce a las personas por su nombre, ¿sí? O se desorienta en lugar y espacio, ¿sí? Pero le haces la prueba y la memoria está intacta, ¿sí? Es decir, solo un área del cerebro está afectado y a eso se llama déficit cognitivo leve, con trastorno de memoria o sin trastorno de memoria. ¿Por qué es importante el déficit cognitivo leve? Porque estamos en la antesala de una demencia. La demencia va a aparecer de ahí, de 10 a 15 años, de 5 a 10 años en un porcentaje del 10 al 20%, ¿sí? Y es sumamente importante porque ahí hay que trabajar con la hipertensión, hay que trabajar con la diabetes y hay que dar unos medicamentos específicos para que eso se retrase todo lo posible, claro. ¿Sí? Mejorar, el cerebro necesita nutrición y mejorar ese estado de nutrición, y ahí entran las vitaminas que son fundamentales, la alimentación, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Y hoy un alimento que nuestra población tiene y debería tener es el huevo, ¿sí? Con el consumo de 2 huevos por día o 4 veces por semana, lo ideal es 2 por día,
con eso tiene una persona un alimento suficiente para aportar al cerebro. Sí, es fundamental eso. 2 huevos por día, ya le damos lo que necesita nuestro cerebro. Ayuda, eso es la base, ¿sí? Fantástico, esa es la base. Fantástico. ¿Sí? Bueno, veamos ahora este otro material. La fase de demencia del Alzheimer implica que se ha producido un deterioro cognitivo progresivo que llega a repercutir en las actividades de la vida diaria y la autonomía de la persona. La mayoría de los pacientes presenta típica afectación inicial y predominante de la memoria para hechos recientes. Se muestran repetitivos, olvidan conversaciones, pierden objetos de uso común y olvidan citas. Se suele asociar también problemas de orientación en el tiempo y dificultad para evocar el nombre de objetos. Con el avance de la enfermedad se produce un mayor empobrecimiento del lenguaje, errores al vestirse o dificultad para reconocer objetos o a sus familiares. Esa placa resume realmente la problemática del paciente, ¿sí? Pasa de un estado de independencia total a un estado de dependencia para las actividades mínimas. Muchas veces en el avance de la enfermedad, la persona que tiene Alzheimer todavía tiene la capacidad de vestirse, de realizar las higienes mínimas, pero no puede socialmente conectarse. Yeah. No puede ir a una reunión, no le reconoce a los familiares o conversó con un familiar, piensa que el familiar con el cual está hablando es esa persona, lo llama y luego a los segundos olvidó de qué tema estaban conversando. Eso, entonces, una incapacidad de conexión social. Yeah. Y luego en estadios más avanzados, eso ya es a nivel ya de la capacidad de cuidado, incluso no puede alimentarse o no reconoce el alimento, no controla sus necesidades fisiológicas. Eso genera dependencia para utilizar pañal y para la alimentación, ¿verdad? Es muy difícil esa situación para muchas veces ver a nuestros pacientes en esas condiciones, sí. ¿Verdad? Pero bueno, hay que seguir trabajando, asistiéndolos, porque están otras situaciones que hay que cuidar en esa persona. Doctor, ¿sí? No se descubrió la cura del Alzheimer, ¿verdad? No, hoy no se habla de una cura. Lo que se describe bien en todos los lugares de reuniones que existen lesiones por proteínas que se acumulan dentro del cerebro, y eso hace que las células no puedan conectarse, las células neuronales, y el depósito de esas proteínas dentro del cerebro son los que creemos que ocasionan. A partir de ahí se descubrió medicamentos que se incorporan para bloquear esa producción de aminoácidos. Entonces ahí se habla de medicamentos modificadores, ¿verdad? Que hoy están en fase de control. Hay 2 medicamentos aprobados que se están implementando, y eso hay que ver en el tiempo, ¿verdad? Hay que ver en el tiempo la evolución. Pues lo que indican es que esa medicación debe de utilizarse ya antes que aparezcan los síntomas avanzados, ¿verdad? Los síntomas al inicio. Preventivo. Exacto, al inicio, cuando ya hay. Y bueno, y eso hay que esperar. Seguramente el tiempo nos va a mostrar otros beneficios y que puedan recibir los pacientes. ¿Y por qué la proteína se queda ahí donde no se tiene que quedar? Hay una modificación de la parte genética. Tendría que seguir una secuencia de producción de la proteína, degradación y eliminación. Y hay una parte donde debía de tener un mecanismo de depuración, no se aplica, entonces eso genera, el cuerpo no reconoce para limpiar y queda eso acumulado, ¿verdad? Y al acumularse genera cambios en la célula que finalmente dan los síntomas. Ya, perfecto, súper claro. Vamos a hacer un cortecito y a la vuelta seguimos hablando de todo lo que debes saber sobre el Alzheimer.
seguimos charlando con el doctor Osvaldo Paniagua, pero por favor, doctor, están estallando los teléfonos, los mensajes, todo el mundo quiere saber, porque si nos olvidamos de algo no significa que tenemos Alzheimer, ¿verdad? Correcto, sí. La queja de memoria es frecuente en consulta médica, y las quejas de memoria, la primera causa de la queja de memoria es la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces, que eso hay mucho. Exactamente, sí. Entonces, es muy frecuente, y lo que hay que hacer es la búsqueda de la causa de la queja de memoria, si eso se puede evidenciar con alguna prueba instrumental psicológica. Y hacemos la entrevista médica y también la entrevista con los familiares, y ver qué tanto esa queja de memoria impacta en la vida diaria de esa persona, ¿sí? Eso, no hay un análisis de sangre que pueda detectar ni decir usted tiene baja memoria o alta memoria, ¿sí? Sino la funcionalidad de la persona en esas actividades que lo van realizando, ¿sí? Fantástico. Bueno, y justamente eso también nos habla este siguiente material. No todo deterioro cognitivo es Alzheimer. Vamos a ver. No todo deterioro cognitivo es Alzheimer. Las quejas cognitivas, sobre todo de memoria, son muy frecuentes en la población general y muchas veces no indican un inicio de Alzheimer. También se pueden asociar al envejecimiento natural, a trastornos psiquiátricos como la ansiedad o la depresión, a enfermedades neurológicas no degenerativas como la patología cerebrovascular o el traumatismo cerebral, o a enfermedades sistémicas. Cuando se enfrenta en el consultorio a un paciente con queja de memoria, hay que descartar otras causas que mimetizan al Alzheimer. Dentro de eso está la demencia vascular, los déficits de vitaminas, que le había dicho la importancia de realizar de forma metódica esos estudios específicos para poder llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque esa es la etapa en la cual esos problemas pueden resolverse y se puede resolver la queja de memoria. Claro. ¿Sí? Bueno. Es sumamente importante. Buena noticia. Bueno, y veamos ahora este otro material. Pueden presentarse casos de Alzheimer sin afectación de la memoria. Aproximadamente un 30% de los pacientes presenta síntomas iniciales donde no predomina la afectación de la memoria, denominadas variantes no amnésicas o atípicas. En estos casos, pueden predominar las alteraciones del lenguaje visoperceptivas o alteraciones conductuales. Suelen ser frecuentes la apatía, irritabilidad, ansiedad y depresión. Esta última incluso puede dificultar el diagnóstico de la demencia. Más adelante puede aparecer ideación delirante o alucinaciones. Alucinaciones también, doctor. Alucinaciones, sí, son los trastornos neuropsiquiátricos, ¿verdad? Las alucinaciones generalmente aparecen cuando el sol se pone, o sea, aparece la tardecita, la noche, ahí se descompensan estas personas, no le reconocen a los familiares o no reconocen el lugar, se ponen ansiosos e irritables porque asumen de que ellos están en un lugar que no le corresponde y quieren ir a la casa. Claro. Entonces ahí empiezan las llamadas de los familiares a ver cómo se puede manejar, y esos síntomas pueden ser controlados, ¿verdad? Cuando uno hace una evaluación, el paciente no tiene problemas de memoria, pero todas las tardes a las 5, cuando se pone el sol, cuando se oculta el sol, allí empiezan esos problemas, que son los trastornos de conducta, ¿sí? Lo otro que suelen aparecer también son las conductas de celopatía, ¿sí? El esposo o la esposa va a la consulta porque existe una perturbación en la relación conyugal, y mucha insistencia de que el hombre o la mujer está teniendo una situación de infidelidad fundamentalmente, y eso genera muchos problemas específicos en la familia, ¿sí? Y eso hay que tratar de reconocer y hay que explicar a la pareja que sufre y que padece de cómo debe enfrentar esa situación, porque es muy incapacitante, es muy incapacitante. Y nosotros ahí utilizamos una serie de medicamentos para poder controlar esos síntomas,
Y la demencia es una patología que hay que manejarlos con varios especialistas. Hay que manejarlo con el psiquiatra, hay que manejarlo con el geriatra, con el clínico general, con el psicólogo, para poder ofrecerle lo mejor al paciente. En nuestra práctica nosotros tenemos muchos desafíos, porque el otro problema que suele tener el paciente es el insomnio, ¿sí? Resulta ser que los hijos están trabajando, llegan a la casa, necesitan descansar, por supuesto, pero el papá o el abuelo se descompensa y pasan horas o días sin dormir. Eso genera todo un conflicto en la familia, entonces allí nosotros intervenimos y tratamos. A veces no lo podemos resolver. Usas una medicación, le produce un efecto paradójico, cambias la medicación y genera. Entonces lo que hay que hacer es explicarle a la familia cómo se va a trabajar y quiénes son los médicos que deben ayudar. Cuando uno no está pudiendo equilibrar al paciente, volver a su estado, pide ayuda al psiquiatra. No porque uno no lo sepa, sino que pide esa interacción. Claro. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que muchas veces uno tiene que analizar con el otro colega. Y el equipo multidisciplinario es lo que va a permitir manejar a ese paciente, porque, vuelvo a reiterar, genera muchos problemas dentro de la familia. Lo sufre mucho la familia. Seguro, sí. Seguro. Bueno, y ahora el material que nos habla de cómo se trata el Alzheimer. A ver. ¿Cómo se trata el Alzheimer? Actualmente no hay tratamiento curativo o que enlentecen la progresión de la enfermedad, pero se cuenta con fármacos sintomáticos. En la fase leve a moderada se indican los inhibidores de la acetilcolinesterasa y complementos alimentarios de uso médico. En fases moderadas se puede añadir el fármaco memantina. También es importante el tratamiento no farmacológico, como la terapia de estimulación cognitiva. Sumamente importante las terapias no farmacológicas, que la persona procure de realizar todas las actividades que pueda. Si anteriormente realizaba cocina, que siga realizando cocina. Si tenía una reunión social con amigos, jugar cartas, o donde tenga algún curso, pintura, música, o a la iglesia participar. Es muy importante insistir que siga participando en esas actividades, porque esas son las actividades que van a generar que esa reserva funcional del cerebro se siga manteniendo, ¿sí? Esas son las terapias no farmacológicas. Son las terapias farmacológicas, siempre hay que analizar bien en qué estadio se encuentra el paciente, y no porque tenga Alzheimer va a recibir la medicación, porque a veces estos medicamentos producen un efecto paradójico y el beneficio de la medicación no es tal como uno pretende, ¿sí? Entonces, cada paciente hay que individualizar la medicación, ver la tolerancia, analizar que no existan interacciones farmacológicas, porque recuerden ustedes que la persona con Alzheimer tiene generalmente más de 70 años y también están tomando otro medicamento. Entonces, ver que no esté otra medicación incurriendo en una alteración y que genere más problemas. A nosotros los neurólogos, nosotros solemos retirar la medicación, ¿verdad? Y solemos tener algunos debates con los clínicos. No, pero si tiene Alzheimer, ¿por qué lo sacás? No, hay que sacar de acuerdo a la expectativa que genera en el paciente la medicación. Si nosotros vemos que la medicación trae beneficios y no produce interacción médica, adelante seguir. Pero hay un estadio donde está estadio avanzado dependiente total, ya no tiene más fundamento de seguir con esa medicación, hay que retirar y explicar a la familia de que esa medicación en esa etapa de la enfermedad ya no es beneficiosa, sino al contrario puede estar generando otros síntomas que pasaron inadvertidos dentro de ese proceso de atención a esa persona, ¿verdad? Fantástico, súper claro. Tenemos que hacer un cortecito. Hacemos un corte, a la vuelta están las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales a nuestro invitado. Volvemos ya.
Bueno, y ahora vamos a ver qué consultas, qué preguntas hay que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Veamos, por favor, esta primera preguntita. ¿Cómo afecta el alcohol y el tabaco a las personas con Alzheimer? Sobre el tabaco, realmente es un hábito no saludable. Afecta al Alzheimer y a cualquier otra patología. Sí. Entonces eso hay que procurar de trabajar y erradicar eso si la persona está consumiendo. En relación al alcohol, el consumo de alcohol de forma controlada, 70 mililitros de vino, es lo que está recomendado y se puede tolerar eso, ¿sí? Luego los excesos son un problema. Y ahí también es importante, a veces el paciente puede padecer de una demencia por consumo de alcohol y no es un Alzheimer, ¿sí? Entonces hay que trabajar en eso e identificar. Ninguno de los dos, si el paciente no consume, por supuesto, excelente, y si consume, trabajar para poder sacar esos hábitos que no son buenos. Perfecto. De entrada no son buenos. ¿Sí? Perfecto. Siguiente consulta. ¿Una persona con Alzheimer puede conducir un vehículo? Sí, es un problema de consulta siempre, ¿verdad? Hay que valorar bien eso, cuáles son los trastornos que el paciente tiene, ¿sí? Y la seguridad en el cual el paciente se va a mover. Si nosotros prohibimos a ese paciente que haga las actividades mínimas, genera un problema mayor, que es la depresión o la apatía, ¿sí? Entonces hay que manejar bien en qué estadio se encuentra el Alzheimer, si es al principio, ser permisivo con él, pero siempre colaborar con él, que él no conduzca, sino que sea el acompañante, no sacarle de forma brusca esa actividad que él lo está realizando, ¿sí? Pero legalmente y estrictamente, si uno declara que es Alzheimer, debería dejar, ¿sí? Perfecto. Debería dejar, sí. Vamos a ver la otra consulta. ¿Se puede presentar Alzheimer en personas que aún no son adultas mayores? Sí. Hay casos de Alzheimer en pacientes jóvenes. De hecho, al principio del programa te había comentado del caso que describió justamente Alois Alzheimer, que es una paciente joven de 50 años. Se puede eso detectar y se observa generalmente en familias que tienen una carga genética alta, ¿sí? Entonces puede aparecer a partir de los 50 años esa patología. Perfecto. Y la última consulta. ¿Hay alguna situación por la que se recomiende que una persona con Alzheimer viva en una residencia con asistencia médica? Realmente lo que se pregona es que la persona pueda vivir en su domicilio con la ayuda de su familia, no separarle de ese lugar. Lógicamente que a medida que la persona pasa a ser más dependiente y los hijos no pueden cuidar o manejar a veces una atención en un hogar, puede brindar todo ese cuidado que necesita, ¿sí? Recomendación de que viva en un centro geriátrico de entrada no, porque tiene Alzheimer, ¿verdad? Pero lógicamente eso se va evaluando de acuerdo a la condición en la cual se encuentra el paciente, porque arraigarlo de su lugar es un problema, ¿sí? Entonces lo mejor es tenerlo al paciente en la casa con el cuidado de la familia o con un cuidador donde pueda ser supervisado. Al cuidador hay que supervisarlo, siempre hay que supervisarlo, chequear la medicación. El cuidador tiene que, y hay que supervisarle al cuidador siempre, también, claro. Siempre. Nosotros cuando tenemos un paciente que no está funcionando, está el diagnóstico correcto, la medicación está correcta, debemos de interrogar al cuidador, preguntar sobre la medicación, cómo está manejando, volver a verificar si la medicación es correcta. Claro. Si no funciona ahí, los centros de residencia de cuidados médicos, de cuidados generales son muy buenos actualmente. Hay centros muy buenos donde hay... Acá en Paraguay hay varios centros de cuidados de geriatría, los centros geriátricos. Los centros geriátricos son los centros de cuidado de estas personas, ¿verdad? No hay un centro para Alzheimer específico, sino padecen las personas más de 70 años y son manejados en esos lugares. Sí hay centros,
Y cuando ya la familia no puede manejar eso, debe de procurar de llevar, si le permite, los recursos, ¿verdad? Porque ahí tienen atención de calidad, nutrición, cuidados de enfermería, médicos, y la atención debe ser especializada. ¿Sí? Perfecto, súper claro. Doctor, le queremos agradecer inmensamente su tiempo, su presencia aquí, todo lo que nos estuvo explicando, porque entendimos muy bien. Muchas gracias y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a usted y a la audiencia, y ojalá que sea beneficioso para la comunidad esta información que usted está dando, y a las órdenes siempre. ¿Sí? Por supuesto que sí, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.